Pero no solamente hablamos pues del canciller, hablamos de Guido Bellido, hablamos de otras personas que están dentro del entorno del señor Castillo y de su gobierno. Para analizar el tema, el contexto político al cual nos enfrentamos como país, como peruanos, voy a saludar a Luis Benavente. Luis Benavente Llanela me acompaña esta noche, director ejecutivo de Vox Populi Consultoría y analista político. Lucho, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. He hecho una introducción que realmente ratifica lo que tú habías adelantado hace algunos días atrás, que cuando te leímos como que decimos, a ver, es tanto así, pero nuevamente el tiempo te da la razón, Lucho, en el sentido de que la democracia al parecer se está viendo amenazada. ¿Es así? Sí, definitivamente. Tenemos un gabinete ministerial que por momentos uno no sabe si es un gabinete de ministros o es una célula terrorista, francamente. Las expresiones del canciller haciendo, sin respetar su propia investidura de canciller, de representante de la política exterior peruana, diciendo que Sendero Luminoso es creación de la CIA, sinceramente son más que preocupantes, no solo porque son delirantes, porque ya no caben palabras más suaves para entender esto, sino por el cinismo, Carlos, de negar a Sendero Luminoso, lo cual, además de negarlo evidente, lo que es imposible, lo que tienes delante de las narices, delante tuyo, el negar a Sendero Luminoso diciendo que es una creación, poco más y podría decir que eran los extraterrestres que habían generado a Sendero Luminoso, pero así a los extraterrestres el paso es muy, muy corto. No solamente es la negación de Sendero Luminoso, de esa banda criminal que tanto daño le ha hecho al Perú y que todavía tiene rezagos, sino es la simpatía implícita a Sendero Luminoso, el negar que es una banda criminal para decir que es una creación de una potencia extranjera. Creo que esto ya lo inhabilita para estar al frente de la política exterior peruana. Creo que esas declaraciones del señor Béjar deben conducir a su inmediata renuncia. Si no lo hace por voluntad propia, el presidente debe pedir su renuncia y evidentemente debe ser llamado al Congreso a dar explicaciones y exponerse no solamente a una interpelación, sino eventualmente a una censura como ministro. Creo que esto ya es un exceso que en pocos días este gobierno está llevando a cabo en lo político paralelo a lo económico, porque en 10 días o 2 semanas se está destruyendo la economía del Perú literalmente, llegando a niveles extremos de subida del tipo de cambio del dólar, de caída de la bolsa de valores, de subida del riesgo país, de caída de las inversiones, del empleo, en fin. Y eso me preocupa mucho porque ya no parece un simple hecho espontáneo, sino parece algo calculado por el actual gobierno. Ahora, Lucho, sin embargo, tú obviamente estás haciendo el análisis, pero también se ha descubierto, se ha revelado ya el plan siniestro, podemos decirle, de Perú Libre, de intentar disolver el Congreso. ¿Y cómo intentar disolverlo? Justamente colocando este gabinete que de por sí, desde que se comenzó a juramentar, generó muchísimas críticas, no solamente por sus vínculos con las organizaciones terroristas, sino por su falta de experiencia, por su improvisación. Y lo ha dicho ahí el congresista, el vocero de Perú Libre, a decir que si no aprueban, no le dan el voto de confianza, pues pondrán otro. Y si no le dan el voto de confianza, se cierra el Congreso. Ese es el plan clarísimo de Perú Libre. A ver, creo que el Congreso tendrá, después de la experiencia de los años recientes, tendrá la habilidad suficiente, mínima, que tampoco es tener grandes luces, para evitar una disolución, ¿de acuerdo? No veo tanto que el Congreso se exponga a eso, porque, bueno, tendrá que, por último, hacerse de la vista gorda de algunas cosas para evitar tal disolución. Lo que sí me preocupa es que este gobierno, que da todas estas muestras de desgobierno precisamente en un tiempo tan rápido, sin importar lo que pasa en el país,
llegue a una ruptura, y ahí voy a ser muy claro, Carlos, a una ruptura del orden constitucional en alianza con las Fuerzas Armadas, que todos esos cambios en las Fuerzas Armadas pudieran eventualmente llevar a que respalden un proyecto autoritario de quiebre del orden constitucional. Y ahí sí simplemente cierran el Congreso sin ninguna razón y las Fuerzas Armadas lo respaldan y chao democracia y a llorar al río, ¿no? Eso me preocupa más a que el Congreso pise el palito. Por lo pronto, hoy la presidenta del Congreso creo que ha actuado con mucha corrección, y la institución, el Congreso, con la mayoría, de pedir un Consejo Nacional, Consejo de Seguridad Nacional, una reunión para contener la inestabilidad en el país, para dar estabilidad al país. Creo que esto ya es un reconocimiento de parte del Congreso de que no hay estabilidad, de que hay una profunda inestabilidad en un tiempo realmente récord, y que se invoque al gobierno a que busque estabilidad mediante este Consejo, mediante una reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Bueno, creo que es un paso adelante del Congreso. Que le den el voto de confianza, se mantiene el gabinete de Guido Bellido, y de ahí cuál sería en todo caso el filtro para poder controlar las acciones que pretende hacer justamente el gobierno de Castillo y de Perú Libre, con Vladimir Cerrón allí de aliado. Sí, yo creo que el Congreso no va a negarle la confianza, porque sería, como se dice, gastar muy rápidamente la bala de plata, ¿no? Y no exponerse a una disolución, porque quedaría una situación precaria. Entonces ese error no lo va a cometer el Congreso de ninguna manera, sería absurdo. Pero ¿qué viene ahí? Viene la interpelación de ministros, comenzando por el presidente del Consejo de Ministros, por tener una investigación por apología al terrorismo. Interpelación al canciller, que podría eventualmente hacerse hasta antes, por negar a Sendero Luminoso. Y además también hay un tema muy delicado respecto al Grupo de Lima, donde Perú le da la espalda a Venezuela, sí, de una manera unilateral, luego de suscribir acuerdos con otros países para apoyar la democracia en Venezuela. Y en Perú hay 1 millón de venezolanos que evidentemente se van a molestar mucho con esta acción. Y fue el motivo por el cual Maduro no vino a la investidura de Pedro Castillo, porque se exponía a un desaire de sus coterráneos muy fuerte en el país. Viene eso, y eventualmente podría venir el hecho de declarar al presidente o buscar la vacancia presidencial por incapacidad moral, a lo cual podría llevar la conducta política de Pedro Castillo. Entonces la cosa está muy movida por la provocación que está haciendo el gobierno en la destrucción de la economía y en la conducta política, al nombrar ministros cuestionados con aparentes simpatías, por decirlo de alguna manera, con el terrorismo, y un canciller exguerrillero que no solamente retira a Perú del Grupo de Lima, o retiraría, porque ese asunto está con cargo a ser oficializado. Hay una noticia que viene desde Cuba en ese tema, y que echaría la culpa, o le está echando la culpa a la CIA, de esa manera tan febril de ser la que inventó a Sendero Luminoso después de decenas de miles de muertos y destrucción de la economía que realizó este movimiento criminal en el Perú. En tanto, Lucho, la economía se viene abajo, la economía se sigue desplomando, el dólar sube, la bolsa se remece, los bonos caen al suelo, los precios de los productos de la canasta básica van subiendo, el litro de aceite, el balón de gas. Ustedes, amigos televidentes, tienen que también sentir este remesón. Bueno, pues, ¿y el gobierno del pueblo dónde está?, dicen. Bueno, y esto ya le está pasando la factura. Entre el triunfo electoral en segunda vuelta y la asunción al mando y el inicio del gobierno, los presidentes en Perú solían subir de 50 a 52% de votación en segunda vuelta a un 60-65% de aprobación. Y Castillo, en las últimas encuestas,
tanto Datum como CPI apenas llega a 39%, lo cual muestra que es un castigo ya de la opinión pública por crear inestabilidad política con el gabinete y crear inestabilidad económica y subida de los precios. Y además también es muy criticable, Carlos, la típica respuesta que dan este tipo de regímenes, ¿no? Bueno, como no hay bloqueo americano, no se le puede echar la culpa a los americanos de una manera cínica, pero entonces le echaron la culpa a Alicorp por la subida del precio del aceite. Pero si todos los insumos suben, si todos los costos suben, el producto tiene que subir. Y eso es provocado porque el gobierno no ha dado confianza política, no ha dado confianza económica. El gran responsable es el gobierno de Pedro Castillo. El responsable no es una empresa que usa de chivo expiatorio para hacer el enfrentamiento de clases, que siempre es lo que buscan este tipo de regímenes comunistas, Carlos. Ahora, Pedro Frank ha dicho de que ante la alza de los precios van a comenzar a entregar bonos para poder contener toda esta presión al alza. Bueno, yo creo que es un error de Frank. El problema es que Frank se convierte en Frankenstein. Eso me preocupa mucho, porque dar bonos significa un impacto inflacionario a la larga. El país está quebrado. En año y medio de pandemia se ha gastado mucho por subsidios, por gestión de la pandemia, por compra de vacunas, y los ingresos han caído mucho, porque la actividad empresarial se ha reducido, las exportaciones han caído, etcétera. Y los ingresos han caído para las personas, porque muchos han perdido empleo, otros han reducido sus ingresos. Entonces, más gasto, menos ingresos, el país tendrá que estar quebrado, y no tenemos cifras claras que han sido ocultadas dentro de una política sostenida de ocultamiento de información que tuvo el nefasto régimen de Martín Vizcarra y asimismo el régimen del presidente Francisco Sagasti. No se sabe la verdadera situación económica del país y evidentemente estamos reposando en las reservas internacionales que tienen un plazo de duración. A ese ritmo van a volar. Entonces, qué fácil el camino de dar bonos, porque una vez que estemos totalmente quebrados, ¿qué van a hacer? El corralito, intervenir los ahorros, intervenir el dinero de las AFPs, y entonces 7 millones de peruanos que tienen su dinero en las AFPs ya están perjudicados porque en un mes la bolsa de valores cayó 20, 30%. Y la bolsa de valores es el principal destino de colocación de inversiones de las AFPs. Y esto no afecta a los ricos con sus inversiones, afecta a las personas comunes y corrientes que tienen una cuenta de capitalización en el sistema privado de pensiones. Efectivamente. Entonces yo creo que eso de dar bonos es un recurso muy fácil. Lo que tiene que dar el gobierno es confianza, y por lo visto no tiene la capacidad ni le interesa dar confianza. Es verdad, esto de la entrega de dinero, de entrega de dádivas, de bonos, de apoyo económico, como quieran llamarlo, suena bien para muchos. Ah, bien, Castillo, pero hay que pensar de dónde sale ese dinero. Si tenemos ya la economía golpeada, entonces comenzar a soltar plata, va a llegar el momento en que, como bien dices, quebremos si es que ya no lo estamos. Cuidado con la práctica en Venezuela, ¿no? Populista, en Bolivia, populista, o Cuba, ¿no? Que te entregan tu bolsa de víveres para que te quedes tranquilo. Pero eso sí, sabemos después las consecuencias. Para terminar, Lucho, ¿hacia dónde vamos si continuamos con estos mismos lineamientos que está entregando o que está dando a conocer el señor Pedro Castillo? ¿Hacia dónde vamos si es que no tiene un freno? A la justa vamos desde el 28 de julio, apenas menos de 2 semanas. Ha pasado 12 días desde que Pedro Castillo asumió el mando, y lo que hemos perdido de estabilidad política es muchísimo, lo que hemos perdido de estabilidad económica es muchísimo. Si en 12 días hemos perdido tanto, no quiero pensar lo que va a pasar en 12 meses o solo en 12 semanas. Vamos a la destrucción, al caos político, al caos económico, y eso parece ser lo que está buscando el gobierno, Carlos. Hablemos con claridad. Porque
podrían generar confianza, pero no lo hacen, porque no pueden hacerlo, porque no les interesa hacerlo. Y vienen con el cuento de los bonos. Me sorprende, porque yo le tenía más respeto a Franque. Por eso digo, Franque se está transformando en un Frankenstein de la economía peruana. Ajá. Y eso es lamentable. Lucho. Vamos a terminar con que los sueldos en Perú son de 3, 4, 5 dólares, que no haya libertades políticas, que haya persecución a los opositores. Venezuela 2 en América Latina, ese es nuestro destino, lamentablemente. Sí, Lucho, pero Lucho, tiene que haber una reacción de la oposición que no sabemos cómo se va a dar. Lucho, para terminar rapidito, sin embargo, no hay ningún agente político, ningún actor político que aglutine esa contraofensiva al gobierno del señor Castillo. Adolecemos de todavía ese actor o partido político, dada obviamente la crisis que tenemos. Es cierto, hay un vacío de liderazgo, hay una crisis de liderazgo, pero hay una oposición orgánica en el Congreso, en la calle, en la prensa, en las redes sociales, y ya no es Fuerza Popular y Keiko, que solo representarían al 13% del Perú, que fue los votos que tuvieron en primera vuelta. Ya no es el tema del fraude electoral. Es más de medio Perú, tampoco es 50%, es mucho más. Y tampoco es la derecha, es el centro derecha, es el centro y es el centro izquierda. Hay un espectro muy amplio que en ese momento están en la oposición, que en ese momento está en la oposición. Vemos informaciones de diarios como La República, El Comercio, que no tenían una línea de oposición hasta hace muy pocos días, y de El Reportero, que da informaciones porque están viendo el peligro de la democracia y de la economía peruana. Entonces, hay una oposición muy grande, muy orgánica, y lo que tú dices es muy cierto. Hay un vacío de liderazgo que se va a llenar. Creo que en el Congreso, sin embargo, hay, en este momento estoy pensando en media docena de nuevos congresistas, hombres y mujeres con mucha capacidad, sin tener desgaste político, y que podrían ejercer un mayor liderazgo gradualmente, ¿no? Recién han entrado, son nuevos congresistas, algunos de ellos nuevos en la política grande peruana, y creo que van a surgir nuevas figuras. Creo que es una etapa de renovación de liderazgo, y ahí están, ¿eh? Yo no creo que no haya, ahí están, y están emergiendo, ya están apareciendo, y van a tener un peso más fuerte gradualmente. Perfecto, Lucho, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y haber estado este análisis, sobre todo el ratificar lo que vienes anunciando, y reitero, el tiempo te va dando la razón, Lucho, así que deberían, creo, escucharte más para poder de alguna manera hacer un freno a lo que se está tratando de cometer en nuestro país. Lucho, te agradezco muchísimo. Gracias por la invitación, Carlos, buenas noches.